Díaz está el Laboratorio de Farmacología de la UNSAC, Laboratorio de Fisiología Humana de la UNSAC, Ayudantía de Anatomía Humana de la UNSAC, la Ayudantía de Embriología y Genética Humana de la UNSAC, la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Andina del Cusco y Mediclub, aunados en este gran esfuerzo para la contribución de vuestro aprendizaje. El día de hoy, lunes 7 del presente, tenemos la ponencia del ayudante de embriología, la estudiante Britney Glenn Jana Sugno, quien nos instruirá sobre la embriología del aparato digestivo. Te doy el pase, Britney. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que corresponde a la embriología del aparato digestivo. Vamos a comenzar de esta manera. Bueno, tenemos nuestra tabla de contenido en el cual vamos a tocar. Primero vamos a hacer una breve introducción. Luego vamos a hablar sobre el origen embrionario de las estructuras, qué estructuras derivan del ectodermo, del mesodermo, endodermo. Vamos a hablar de los mesenterios. Vamos a ver qué estructuras van a derivar tanto del intestino anterior, medio y posterior. La introducción. Sabemos que hacia la segunda semana del desarrollo embrionario vamos a observar la aparición o la formación del disco bilaminar, que va a estar conformado por un epiblasto y por un hipoblasto. Hace porque hacia la parte dorsal del epiblasto vamos a ver la formación de la línea primitiva. ¿Y para qué es importante esto? Hacia la tercera semana hablamos de un proceso denominado gastrulación, que es la formación de las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las células del epiblasto, que se van a encargar de formar el ectodermo, también van a migrar hacia la línea primitiva y de esta manera se van a introducir y van a permitir la formación también del mesodermo y parte del endodermo junto con el hipoblasto. Entonces podemos decir que el va a dar origen tanto al ectodermo, al mesodermo y en una parte al endodermo. Vamos a hacer hincapié en lo que corresponde a lo que es el mesodermo. Los mesodermos van a ser tres. El mesodermo paraxial, debido a que se va a encontrar paralelo al eje corda. Vamos a tener un mesodermo lateral que se va a encontrar en la parte más externa. Y entre ambos mesodermos vamos a encontrar un mesodermo intermedio. Este mesodermo lateral, a su vez, se va a dividir en mesodermos. Un mesodermo somático intraembrionario, que es ese de acá, que va a estar en relación con la cavidad amniótica, y el mesodermo esplácnico o visceral, que va a estar en relación con el saco vitelino. Lo que esto es el mesodermo paraxial y el mesodermo esplácnico intraembrionario o el mesodermo visceral, puesto que estos mesodermos se van a originar las diferentes estructuras del tubo digestivo. Ya viendo la introducción, vamos a hablar sobre el origen embrionario de las estructuras. Ectodermo. Del ectodermo van a derivar los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal. Estos ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, a su vez, o a lo largo, van a dar origen a lo que va a ser el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico va a estar conformado por lo que es el plexo y el plexo de Auerbach. Perdón, el plexo muscular y el plexo submucoso. ¿Cómo va a ocurrir esto? Durante la neurulación o el proceso del tubo neural, vamos a observar la formación de las placas neurales. A este nivel podemos observar. Y observamos el este de las células de la cresta neural. A medida que se va cerrando el tubo neural, a medida que se va formando, estas células de la cresta neural van a ir migrando hacia la parte posterior de este tubo, llegando así a desprenderse de esta, pasando por una transición epitelio-mesenquimatosa. Entonces, una vez que estas células de la cresta neural se van a desprender por completo del tubo neural, se van a dividir tanto para la derecha y para la izquierda en dos partes iguales. Entonces, aquí vamos a observar solo de un lado, ¿no? Donde estas células de la cresta neural van a dar a lo que van a ser diferentes estructuras de acuerdo a sus vías de migración. Es como decir que va a tener dos caminos para que
pueda migrar y pueda generar diferentes estructuras en diferentes lugares. Entonces va a tener una vía de migración ventral y una vía de migración dorsal. La vía de migración dorsal va a estar en relación con la dermis para la formación de estructuras a ese nivel que van a derivar del ectodermo. Pero lo que a nosotros nos interesa es la vía de migración ventral. Esta vía de migración ventral va a ocurrir aproximadamente entre la quinta semana y la séptima semana. Esta migración ventral va a estar en relación con los ganglios simpáticos, de los ganglios preaórticos, y también gracias a esta migración ventral vamos a tener la migración hacia la glándula suprarrenal, porque recordemos que la médula de la glándula suprarrenal es de origen ectodérmico y se debe gracias a esto. Y lo que nos importa ahora, porque es la embriología del tubo digestivo, es la migración de los ganglios entéricos, ¿no? Que se ha desarrollado de esa manera. Estos ganglios entéricos se van a empezar a disponer de una manera cefalocaudada. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a empezar a migrar desde la cabeza hacia la parte caudal. Es así que, digamos, si es que no va a haber una correcta migración por completo hacia la parte caudal, más o menos a este nivel no se va a generar lo que van a ser el sistema nervioso entérico en la parte distal. Y puede ocurrir ciertos problemas o ciertos problemas congénitos como el megacolon congénito, ¿no? Y esto se va a deber a que no va a haber una migración completa de células nerviosas entéricas. Con respecto al mesodermo, habíamos dicho que teníamos que recordar dos mesodermos en especial, el mesodermo paraxial y el mesodermo visceral, ¿no? La capa del mesodermo visceral del mesodermo lateral. ¿Por qué? Vamos a recordar un poco de histología, que los 2/3 superiores del esófago está conformado por lo que es tejido muscular estriado, el inferior va a estar conformado por lo que es tejido muscular liso. ¿Y a qué se debe esto? A su origen embrionario. Mientras que los 2/3 superiores del esófago va a derivar del mesodermo paraxial, exactamente del cuarto y sexto arco faríngeo, el tercio inferior y lo que queda del tubo va a derivar de lo que es el mesodermo visceral. Es por ello que nosotros encontramos este tipo de musculatura. Ahora, el mesodermo también se va a encargar de la génesis del estroma, que va a estar conformado por tejido conjuntivo. Al nosotros hablar de estroma y parénquima, podemos hacer lo vamos a relacionar, digamos, con una fruta, digamos, con una naranja. El estroma vendría a ser la cáscara, lo que va a recubrir, mientras que el parénquima podría ser, digamos, la pulpa de la fruta, que en este caso, en el caso, digamos, del hígado y de las demás glándulas anexas, vendría a ser la parte funcional. Entonces, del mesodermo va a derivar el estoma, lo que va a cubrir a la glándula anexa, y va a estar conformado por tejido conjuntivo. Puede ser la cápsula de glíndromo. Vamos a ver que se va a formar el mesenterio dorsal. Vamos a ver esta disposición debido a los plegamientos. En este caso, cómo es que el saco vitelino se está introduciendo de la pared intestinal poco a poco. Y junto con la introducción del saco vitelino, vamos a ver cómo es que este mesodermo visceral va a empezar a rodear lo que próximamente sería la luz del tubo. Y aquí ya podemos ver la formación del mesodermo dorsal, que va a derivar del mesodermo visceral. Hablamos de que el mesodermo va a originar también el peritoneo. El endodermo. Ya hemos hablado del origen del sistema nervioso entérico, de la capa muscular, y lo único que nos faltaría ahora es que el revestimiento interno, o sea, la mucosa del intestino, de la pared intestinal, viene a ser el endodermo. Entonces, el endodermo se va a encargar de la formación de los tipos de mucosa, así como también el parénquima de las glándulas, o sea, la parte funcional. ¿A qué me refiero? Y va a tener, en su parénquima va a estar conformado por hepatocitos. Entonces, estos hepatocitos van a derivar del endodermo. El páncreas en su parénquima va a estar conformado por los islotes de Langerhans, así como también con los acinos pancreáticos. Estas estructuras van a derivar también del endodermo, así como también el recubrimiento interno de lo que van a ser las vías biliares, tanto extra e intrahepáticas, así como también el revestimiento de los conductos pancreáticos. Vamos a un breve resumen de la derivación estructuras de las capas embrionarias, del ectodermo, el sistema nervioso entérico, del mesodermo,
como siempre, recalcar mesodermo paraxial y mesodermo visceral. Los dos tercios superiores proximales del esófago del paraxial, mientras del visceral vamos a tener al peritoneo, el mesodermo dorsal, que habíamos visto que en esa posición, gracias a los desplegamientos, la cápsula y los tabiques interlobulares del páncreas, el septum transverso. El septum transverso va a estar en relación con el diafragma, va a formar el centro tendidoso del diafragma. Entonces, más o menos así vamos a hacer un esquema. Cuando el intestino primitivo, la pared anterior, la pared dorsal, y esta más o menos, digamos, vendría a ser el septum transverso. Entonces, de esta parte, de acá vamos a encontrar lo que va a ser el mesodermo dorsal, que va a derivar de lo que era el mesodermo visceral. Pero ¿de dónde va a derivar el mesodermo ventral, perdón, el mesenterio ventral? Que va a ser el septum transverso. Entonces, es por ello que hemos mencionado acá el septum transverso. También del mesodermo vamos a tener la cápsula hepática, las células hematopoyéticas y las células de Kupffer, que son células no parenquimatosas, porque las células de Kupffer son los macrófagos del hígado. Entonces, estas células van a tener origen mesodérmico. El endodermo va a originar el epitelio del intestino primitivo, el parenquima hepático, el revestimiento de las vías biliares y de la vesícula biliar. En el caso del páncreas va a estar conformado los acinos pancreáticos, los islotes de Langerhans, y en este caso el epitelio de los conductos pancreáticos, y también el epitelio de la cloaca, pero de los dos tercios superiores. Pregunta, los islotes pancreáticos consisten en las células alfa, beta y gamma, las cuales van a segregar glucagón, insulina y somatostatina respectivamente. Estas células van a derivar del... Chicos, ¿alguien que quiera responder? Dentro de la cavidad amniótica, y que también haya un cierre casi completo de la pared ventral. Por otro lado, como podemos observar en esta imagen, el otro objetivo también de este plegamiento es de que una vez que ha entrado el endodermo del saco vitelino, gracias a los plegamientos, lo que se quiere es la formación del intestino primitivo, que es lo que nos importa porque es gracias a este que se van a originar las diferentes estructuras. Entonces, el intestino primitivo va a ir desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. A nivel superior vamos a encontrar lo que va a ser el estomodeo, que va a ser el primorio de la boca y va a tener un origen ectodérmico. Y a nivel caudal vamos a encontrar lo que va a ser el proctodeo, que va a tener también un origen ectodérmico. La división del intestino primitivo. Vamos a tener el intestino primitivo se va a dividir en tres, en un intestino primitivo, en un intestino medio, en un intestino posterior. El intestino primitivo anterior va a ir desde la membrana bucofaringea proximal, mientras que el intestino medio va a ir desde el duodeno distal hasta los 2/3 anteriores del colon transverso. El intestino posterior va a ir desde 1/3 posterior del colon transverso hacia la membrana cloacal. Así más o menos va a ser la distribución del intestino primitivo. Entonces, una vez que ya hemos visto esta segmentación, vamos a ver qué estructuras van a originar estos intestinos. El intestino primitivo anterior. El intestino primitivo anterior va a límites, ¿no? La membrana bucofaringea, ya lo habíamos mencionado, y el duodeno proximal. Algo importante es que tenemos que recordar la irrigación. La irrigación del intestino primitivo anterior va a estar dada por el tronco celíaco. El intestino primitivo anterior va a contener a la faringe primitiva, el esófago, el estómago, el duodeno, en su porción proximal, el hígado, las vías biliares y el páncreas. El esófago. El esófago, hacia la cuarta semana, a nivel del esófago, vamos a encontrar o vamos a ver la aparición del divertículo respiratorio, el cual va a dar origen a lo que van a ser las vías respiratorias. Pero, como sabemos, el esófago de las vías respiratorias se encuentra separado, y eso es gracias al tabique traqueoesofágico que se va a aparecer en la cuarta semana más o menos. Entonces, este tabique traqueoesofágico
va a dividir el tubo digestivo de las vías respiratorias. En algunas ocasiones, este tabique traqueoesofágico no va, o sea, no va a haber una correcta división de tanto del sistema digestivo con el aparato respiratorio. Entonces, se va a generar lo que van a ser las fístulas traqueoesofágicas y las atresias esofágicas. Entonces, el más común es este de acá, el de tipo A, donde vamos a observar en este caso una fístula traqueoesofágica porque va a haber una comunicación entre la tráquea y el esófago y una atresia proximal del esófago. Vamos a tener, ¿no?, otros tipos de anomalías esofágicas. En este caso vamos a tener una fístula ya también traqueoesofágica proximal y una atresia del esófago ya también distal. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver una atresia esofágica. Acá vamos a tener una fístula traqueoesofágica y estas anomalías se van a caracterizar porque cuando digamos, el recién nacido va a consumir, en este caso, la leche, lo primero que va a hacer es lo va a devolver. O en algunos casos, generalmente va a estar relacionado con lo que va a ser el polidriamos, la acumulación de líquido amniótico, debido a que no va a haber una recanalización del esófago. Hacia la semana 7, el esófago va a tener un crecimiento rápido, con el propósito de que éste alcance su posición final. ¿A qué me refiero? De que, digamos, más o menos por acá vamos a tener el diafragma, el hiato esofágico, y este esófago tiene que empezar a crecer para que pueda llegar, ¿no?, a su posición normal. En algunos casos, este crecimiento del esófago rápido se va a ver interferido por diferentes aspectos. Entonces, ¿qué va a pasar? El esófago ya no va a llegar hasta donde debería llegar, va a crecer, va a tener un crecimiento corto, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que después del esófago viene el estómago, y lo que va a hacer este crecimiento corto del esófago va a hacer de que la porción más próxima del estómago, o sea, digamos, la porción del cardias del estómago, vaya hacia arriba, formando lo que es una hernia hiatal. Entonces, la hernia hiatal es porque no ha habido un crecimiento del esófago adecuado por X motivos, lo que ha generado que una porción del estómago se vaya hacia arriba. En la semana 8, de dos procesos importantes que vienen a ser la operación y la recanalización del esófago, de que el estómago va a girar así. Horario, sentido de las manecillas de reloj. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la parte ventral, digamos, esto es la parte ventral, va a ir hacia la parte derecha, si lo miramos como si, o sea, el frente, y la parte, en este caso, dorsal, va a venir hacia la parte izquierda, porque va a hacer una rotación de 90 grados. Vamos a observar de esta manera el estómago, ¿no? El crecimiento del estómago se refiere a que en la parte dorsal va a haber un crecimiento de las células musculares del estómago, lo que va a generar la formación, en este caso, de la curvatura mayor. Es por eso que después de la rotación longitudinal vamos a observar de esta manera la formación de las curvaturas tanto menor como de la curvatura mayor. Ahora, con respecto a la rotación anterior, vamos a decir que también va a rotar en 90 grados. Va a consistir en que el cardia se va a dirigir y esto inferior, mientras que el píloro se va a dirigir superior, perdón, el cardia se va a dirigir posterior e inferiormente, mientras que el píloro se va a dirigir anterior y superiormente. Entonces, al final vamos a tener que el estómago se va a ubicar de esta manera y ya tenemos bien marcada la formación de la curvatura mayor y de la curvatura menor. El mecanismo de rotación se va a deber básicamente al crecimiento de los mesenterios,
como consecuencia de ello, así como también se va a deber al crecimiento de los órganos dentro de la cavidad abdominal. Es por eso que va a ocurrir estas rotaciones. Un gráfico para poder explicar mejor las rotaciones. Tenemos el mesogastrio dorsal, el mesenterio dorsal, acá tenemos el mesogastrio ventral, acá tenemos el esófago. Las pequeñas probablemente sean para la formación, en este caso, del, ¿no? Porque sabemos que el vaso se va a encontrar en el mesogastrio dorsal, con origen mesodérmico. Entonces, va a haber una rotación de 90 grados. Es así que ese mesogastrio dorsal se va a empezar a dirigir hacia la parte izquierda, mientras que el mesogastrio ventral se va a dirigir hacia la parte derecha. Vamos a ver cómo es que cómo es que poco a poco este mesogastrio dorsal se va a dirigir hacia el lado izquierdo y el mesogastrio ventral hacia el lado derecho. Una cosa importante que recalcar es que durante esta rotación vamos a ver la formación de la bolsa omental. Aquí podemos observar de mejor manera. Acá observamos el estómago, el vaso, que se va a encontrar en el mesogastrio dorsal, el hígado en el mesogastrio ventral. Una vez que va a haber esta rotación, el hígado va a pasar al lado derecho y el vaso al lado izquierdo. Gracias a esta rotación, el páncreas se va a convertir en un órgano retroperitoneal. ¿Por qué? Bueno, aquí también ya vemos cómo se va a formar la bolsa omental, ¿no? Lo vemos de mejor manera cómo es que se está formando esta bolsa omental gracias a la rotación en sentido lateral. Ahora, ¿cómo es que el páncreas se va a volver en este caso retroperitoneal? Una vez que va a empezar la rotación en sentido longitudinal, podemos observar que el páncreas poco a poco, mientras este lado se va viniendo acá y el hígado se va yendo al lado derecho, vamos a ver cómo la disposición del vaso va a ir hacia el lado izquierdo y la disposición del hígado hacia el lado derecho. Y el páncreas se va a adherir hacia la parte posterior y va a perder la capa posterior del peritoneo que le estaba rodeando, adheriéndolo a la pared posterior del abdomen, convirtiéndolo en un órgano retroperitoneal. Entonces aquí podemos observar el repliegue gastroesplénico que va a estar en relación con el estómago y el vaso, el repliegue espleno-renal en relación con el riñón y el vaso. Con respecto a la disposición, en este caso de los mesenterios, con la rotación anteroposterior, aquí estamos observando este sentido longitudinal. Y una vez que va a empezar la rotación anteroposterior, vamos a ver cómo es que esta bolsa omental van a salir dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, y va a formar lo que va a ser el aumento mayor. De esta rotación vamos a ver esta estructura, ¿no?, que parece un mandil, que va a estar por encima del mesocolon transverso. Aquí podemos observar cómo es que anteroposterior vemos que va a haber una salida, en este caso de la bolsa omental, va a tener una pared, como les había dicho, una pared anterior y una pared posterior, y va a formar el aumento mayor. Este aumento mayor va a estar en relación con el mesocolon transverso, del colon transverso, el mesenterio del colon transverso. ¿Y qué va a pasar? Tanto la hoja anterior como la hoja posterior se van a unir y van a formar el aumento mayor propiamente dicho. ¿Y qué va a pasar con la hoja posterior? Con esta hoja posterior del aumento mayor se va a unir al mesocolon transverso. Entonces, aquí vamos a ver cómo estas estructuras se han adherido. Y aquí no podemos ver la bolsa omental que se ha formado. Anomalías del estómago. Las anomalías del estómago que vamos a mencionar ahora es la estenosis pilórica. Cuando hablamos de una estenosis nos referimos a la disminución del calibre de la luz de una estructura. En este caso es la disminución de la luz del píloro. ¿Por qué se va a originar esto? Porque va a haber un crecimiento excesivo de lo que van a ser las fibras musculares en sentido circular a nivel del píloro.
de esta manera va a disminuir lo que va a hacer la luz pilórica formando una estenosis pilórica. Va a pasar cuando en este caso el feto puede tener, o en este caso recién nacido puede tener esta estenosis pilórica? Pasa que cuando va a consumir, en este caso, la leche, o va a pasar, no va a pasar, y ¿qué va a pasar? Se va a acumular en el estómago distendiendo las paredes. Se va a distender las paredes, y ¿qué va a generar? Va a generar que haya un vómito con mucha fuerza, lo que se le considera vómito en proyectil. Y acá hay una pregunta. Un neonato de 28 días es llevado a la emergencia por presentar vómitos en proyectil después de lactar. Ha tenido problemas para alimentarse. En el examen físico se palpa un pequeño nudo en el margen costal derecho. ¿Cuál de los siguientes desórdenes puede ser sospechoso? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, en este caso va a ser una estenosis hipertrófica del píloro, que es también el otro nombre de la estenosis pilórica. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que acá nos habla que va a presentar vómitos en proyectil después de lactar. Debido porque habíamos dicho, ¿no?, que cuando el bebé lactaba no pasaba el alimento y se acumulaba en el estómago, y de esta manera distendía las paredes, generando este vómito en proyectil. El duodeno. El duodeno vamos a recordar que el duodeno va a estar conformado por 4 porciones. Una porción vulvoduodenal, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. De estas 4 porciones, 3 de estas van a ser retroperitoneales. ¿Ya? Este duodeno va a tener una división de acuerdo a su origen embrionario. Una porción del duodeno se va a derivar del intestino anterior, mientras que una porción del duodeno, la otra porción del duodeno, va a derivar del intestino medio. Esta división se va a realizar en la parte distal de lo que viene a ser la carúncula o la papila mayor del duodeno. Ahora, la rotación que va a realizar el estómago va a tener ciertos aspectos en el duodeno que nosotros lo conocemos, como por ejemplo, gracias a las rotaciones del estómago, el duodeno va a adquirir una forma de C. La rotación, mientras que gracias a la rotación en sentido longitudinal del estómago, va a hacer que las vías biliares se vuelvan posteriores, porque inicialmente las vías biliares van a estar al lado derecho del duodeno. Podemos observar, ¿no?, cómo el duodeno va a derivar del intestino primitivo anterior y del intestino primitivo medio. El divertículo hepático, que va a dar origen al hígado, que va a estar en relación con el mesogastroventral. Esta imagen vamos viendo cómo poco a poco se va formando la yema pancreática dorsal. Ya vemos la formación, empezamos a ver la formación de la vesícula biliar. Y aquí el intestino, todo esto más o menos sería lo que viene a ser el duodeno. Una vez que acá se va a dar la rotación en sentido longitudinal, porque vemos que el colédoco se encuentra al lado derecho y las flechas están dirigiéndose a la parte posterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este colédoco, que estas vías biliares extrahepáticas se van a dirigir hacia la parte posterior. Con el giro del estómago en sentido anteroposterior, este duodeno va a optar o va a tener la forma de C característico. También en el duodeno vamos a hablar de una obliteración y recanalización. Como habíamos dicho, es una proliferación excesiva del endodermo, mientras que la recanalización va a estar dada por un proceso de vacuolización. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? La obliteración más o menos se va a ver así.
va a haber una proliferación del endodermo, como si tuviera un estado sólido a este nivel. Y después va a haber una recanalización en forma de cavidades, a lo cual se va a denominar vacuolización y va a haber una recanalización. Esta obliteración y recanalización va a ocurrir entre la quinta y la sexta semana, aproximadamente en el segundo mes. Y al final de la recanalización, lo que nosotros podemos observar es así, ¿no? Cómo es que se va a ver la recanalización del duodeno. Las anomalías a este nivel viene a ser la atresia y estenosis duodenal. Cuando nosotros hablamos de una atresia es que va a haber una ausencia de la recanalización, una ausencia total. Mientras que si hablamos de una estenosis duodenal, hablamos de una recanalización parcial, o sea que sí va a haber recanalización, pero la luz a ese nivel va a ser muy pequeña. Entonces vamos a tener una luz estrecha. Las características tanto de la atresia y estenosis duodenal, sí, también va a presentar vómito, pero se dice que se caracteriza porque va a tener vómito con bilis. Eso es una característica que de repente lo va a diferenciar de lo que viene a ser la hipertrofia del píloro. En el caso de la embriología del hígado y de las vías biliares, vamos a hablar del origen embriológico del hígado y va a tener dos, que va a ser del endodermo y del mesodermo. Recordemos que el hígado también va a tener un parénquima y un los cuales van a inhibir solamente a este nivel, a nivel del campo hepático. Y una vez que se va a inhibir, que se va a bloquear lo que ha estado inhibiendo el ectodermo y la notocorda y el mesodermo neocardíaco, este va a poder generar una yema hepática. En casos podemos ver la duplicación de la vesícula biliar, que tampoco no tiene tanta relevancia clínica. Lo que sí tiene mucha importancia o que podría traer una complicación viene a ser la atresia biliar extrahepática. La atresia biliar extrahepática es cuando no va a haber una recanalización en las vías biliares extrahepáticas, lo que va a generar, en este caso, digamos, si es que acá tengo mi vesícula, este conducto, la vía biliar extrahepática va a estar, no va a haber una recanalización, entonces no va a haber por dónde pueda pasar la bilis, ¿no? ¿Y qué va a pasar? La bilirrubina que se encuentra a este nivel va a pasar a lo que va a ser a la sangre. Entonces, como esta bilirrubina va a pasar a la sangre, va a generar, en este caso, una ictericia, que viene a ser en este caso, algo muy característico de lo que viene a ser la atresia extrahepática. Ahora, otra cosa también que podemos observar en una biliar extrahepática es un nacido de 2 meses tiene una ictericia grave, la coloración amarilla. Va a tener una orina oscura que va a ser un amarillo intenso, las heces de color blanco arcilloso. ¿Cuál de las siguientes anomalías debería sospecharse? La estenosis esofágica no, el páncreas anular tampoco, porque este era el que generaba un vómito, pero ya también con bilis. Pilórica hipertrófica tampoco, porque habíamos dicho que esta estenosis pilórica hipertrófica se caracterizaba por vómitos en proyectil. La atresia biliar extrahepática, habíamos dicho que generaba lo que era la ictericia, la coloración oscura de la orina debido a que va a haber un paso de la bilirrubina a la sangre y esta a su vez, como va a estar en la sangre, se va a filtrar a nivel renal, dándole ese color. Y las heces de color blanco es porque no ha pasado la bilirrubina al intestino. La atresia duodenal también está relacionado con vómitos y también con vómitos con bilis. Entonces la respuesta sería la atresia biliar extrahepática. El páncreas. El páncreas va a estar originado por una yema dorsal y por una yema ventral. La yema dorsal, como lo podemos ver acá, esta va a ser que se va a encontrar en relación con el mesenterio dorsal, y la yema pancreática ventral, que se va a encontrar en relación con el mesenterio ventral.
Ahora, estas yemas se tienen que juntar gracias a la rotación gastroduodenal. ¿En qué consiste? En que esta yema pancreática ventral va a rotar y se va a dirigir hacia la parte posterior e inferior de la yema pancreática dorsal, formando así el páncreas propiamente dicho. La yema ventral va a dar origen a lo que va a ser la cabeza del páncreas, como podemos observar acá, mientras que la yema pancreática dorsal se va a encargar de la formación del cuerpo y de la cola del páncreas. Algo importante también acá que mencionar es la formación del conducto pancreático principal y la formación del conducto pancreático accesorio. Si bien acá podemos observar tanto en la yema dorsal como en la yema ventral, observamos conductos. Y cuando esta yema pancreática ventral se va a fusionar con su yema dorsal, esta va a formar lo que va a ser el conducto principal pancreático o el conducto de Wilson, donde nos dice que su porción proximal va a estar conformado por la yema pancreática ventral, mientras que su porción formado por la yema pancreática dorsal. A comparación del conducto pancreático accesorio de Santorini, que va a estar conformado solamente por el conducto de la yema pancreática dorsal. Entonces, este conducto pancreático accesorio va a terminar a nivel de la papila menor o carúncula menor del duodeno, mientras que el conducto accesorio, perdón, el conducto pancreático de Wilson o principal va a terminar a nivel, junto con el colédoco, en la carúncula o en la papila mayor a través de la ampolla de Batra. Aquí podemos observar de mejor manera cómo podemos observar de una vista anterior, por decirlo así, donde observamos cómo es que la yema pancreática se va a dirigir hacia la parte posterior para que se pueda unir con la yema pancreática dorsal, y de esta manera se van a fusionar para dar en este caso origen a la cabeza del páncreas, la cola del páncreas. Aquí lo podemos observar de una vista superior, cómo es que hay esta migración. Algo que recalcar a este nivel es que la yema pancreática ventral en algún momento es bilobulada, o sea, va a tener dos lóbulos, más o menos, digamos, a ver, ¿qué lo voy a dibujar? Digamos, va a estar acá, el intestino primitivo. Acá va a estar la yema, la yema pancreática dorsal, y la yema pancreática ventral va a estar bilobulada. Entonces, esta yema pancreática ventral tiene que fusionarse para que de una manera correcta pueda dar esa rotación y se pueda unir, en este caso, a la yema pancreática dorsal, y de esta manera se pueda formar lo que es el páncreas. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver la formación, en este caso, del esbozo pancreático dorsal, el esbozo pancreático ventral. También vemos el esbozo de la vesícula biliar, que estaba formado por una dilatación en este caso, del estrechamiento que ocurría, en este caso, en el divertículo hepático, para la formación de las vías extrahepáticas. Luego, acá podemos observar cómo se empieza a formar el duodeno, cómo es que el esbozo pancreático ventral empieza a rotar hacia la parte posterior para que se pueda unir al esbozo pancreático dorsal. Acá ya podemos ver que el esbozo pancreático ventral se va a encontrar posterior e inferior a lo que va a ser el esbozo pancreático dorsal, y este se va a encontrar superior y anterior al esbozo pancreático ventral. Ya aquí vemos los conductos hepáticos, vemos el conducto cístico que se está formando, la vesícula biliar. Acá podemos observar ya casi una formación casi completa. Vemos las vías extrahepáticas, que vienen a ser los conductos hepáticos tanto derecho e izquierdo, el colédoco, el conducto cístico, que va a terminar en la porción posterior del duodeno. Acá tenemos el conducto pancreático dorsal en regresión para la formación, en este caso, de los conductos pancreáticos, ¿no? Que puede ser el accesorio o si no el principal. Las anomalías del páncreas. Vamos a mencionar una anomalía que viene a ser el páncreas anular. El páncreas anular, como les había mencionado, les había dicho que el esbozo del páncreas ventral va a tener una forma bilobulada.
Entonces, en algunos casos, este esbozo no se va a fusionar, van a haber dos lóbulos del esbozo ventral. ¿Y qué va a pasar? Uno de los esbozos se va a dirigir hacia la parte dorsal, mientras que el otro esbozo hacia la parte ventral, y va a rodear al duodeno en forma de un anillo. Y ahí vamos a tener cómo es que el esbozo ventral del páncreas va a formar una especie de anillo y igual de todas maneras se va a unir al páncreas dorsal. A eso se le denomina lo que es el páncreas anular. La pregunta, ¿cuál de las siguientes arterias irriga los derivados del intestino anterior? Tenemos a lo que va a ser el tronco celíaco. Esa voy a hacer la respuesta porque ya lo habíamos dicho. El intestino primitivo medio va a estar conformado o va a tener, sus límites van a ser el duodeno distal y los dos tercios proximales del colon transverso. Va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior, eso hay que recordarlo, va a contener al duodeno en su parte distal, al yeyuno, hilon apéndice, colon ascendente y colon transverso, en este caso sus dos tercios proximales. Este intestino primitivo medio va a estar conformado por un asa intestinal primaria, el cual va a tener una rama craneal y una rama caudal. ¿A qué me refiero? De que acá podemos observar la rama cefálica de la intestinal primaria y la rama caudal de la intestinal primaria. Entonces, a este nivel vamos a hablar de dos acontecimientos muy importantes, que viene a ser la herniación fisiológica y la retracción de las asas intestinales. Ambos procesos van a estar acompañados por una rotación de 270 grados. La herniación fisiológica va a ocurrir entre la sexta y la 10ª semana. Este eje de rotación, como estamos viendo acá, va a estar alrededor de la arteria mesentérica superior. Acá podemos observar la arteria mesentérica superior, este va a ser el eje. La rotación durante la herniación, o sea, es 270 grados, ¿no? En total, que va a ocurrir durante la herniación y la retracción de las asas intestinales, se va a dividir. 90 grados va a rotar durante la herniación, mientras que los 180 restantes se va a realizar durante la retracción de las asas intestinales. La retracción de las asas intestinales va a generar que el colon transverso se va a ubicar delante del duodeno, generar que las tres últimas partes del duodeno, porque habíamos dicho que tenía 4 partes, se vuelvan retroperitoneales. La herniación fisiológica y la rotación. La herniación fisiológica va a ser la salida de los órganos, en este caso de las asas intestinales, hacia el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque no va a haber un espacio adecuado debido al crecimiento excesivo del hígado que ya habíamos mencionado, también al crecimiento al crecimiento del riñón y demás órganos. Entonces, ¿qué pasa? Para que desarrollo adecuado, esta va a salir a lo que va a ser al cordón umbilical. Y va a pasar, en este caso, dos fenómenos, el cual va a ser el fenómeno de enrollamiento y el fenómeno de alargamiento. El fenómeno de enrollamiento se refiere más o menos de tal forma a que la porción cefálica, o sea, esta va a ser propia de la porción cefálica de la asa intestinal, tenga la formación de las asas intestinales. El fenómeno de alargamiento va a ser tanto para la porción cefálica de la asa intestinal como la porción caudal de la asa intestinal. Entonces, una vez que va a haber la herniación, la porción cefálica de la asa intestinal se va a ubicar hacia el lado izquierdo, mientras que la porción, en este caso, intestinal se va a ubicar al lado derecho. Y a la salida de esta hernia fisiológica va a haber una rotación de 90 grados. Luego de esta hernia fisiológica, va a haber una retracción de las asas intestinales y, o sea, viene a ser la regresión. O sea, si ha salido, tiene que volver a entrar. ¿Por qué? Porque va a haber más espacio, debido a que el hígado ya dejó de crecer, ya hay un mayor crecimiento de la cavidad abdominal y todo ello. Entonces, ¿cómo va a regresar? Primero va a regresar el lado izquierdo. Y recordemos quién se encontraba en el lado izquierdo, se encontraba la porción cefálica que va a dar origen a las asas yeyuno-iliales.
Luego de que entra la porción izquierda, le sigue la porción derecha, que va a formar lo que viene a ser el ciego, el colon transverso y el colon ascendente. Entonces, una vez que va a regresar, nos damos cuenta de que el ciego se va a encontrar en el hipocondrio derecho. Y sabemos que este no es el lugar habitual del ciego. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un descenso del colon. Este colon va a descender. Y mientras va a descender este colon, va a haber el desarrollo del apéndice cecal. Algo que mencionar es que el divertículo cecal va a aparecer en la sexta semana y, como vemos acá, es el último en el cual va a regresar, el cual se va a retraer hacia la cavidad abdominal. Ahora, durante este descenso del colon, hemos dicho que se desarrolla el apéndice y en algunos casos, durante este descenso puede generar una malposición del apéndice, o sea que el apéndice se va a ubicar en sitios no habituales. ¿Cuál de las siguientes estructuras procede del intestino medio? El estómago procede del intestino primitivo anterior, al igual que el hígado, el páncreas, mientras que el colon sigmoides eh, va a generarse del intestino posterior. Entonces aquí la respuesta sería el apéndice, que va a derivar del intestino medio. Las anomalías de la pared corporal. Tenemos lo que va a ser el onfalocele y la gastrosquisis. El onfalocele va a ser o va a consistir, habíamos dicho, ¿no?, que ocurre la herniación fisiológica. Entonces, en un onfalocele no va a haber una retracción de estas asas intestinales, o sea, se va a quedar afuera. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar las asas intestinales, como acá podemos ver, recubierta por amnios. Este onfalocele va a estar en relación con algunas malformaciones del, del aparato cardiovascular, del tubo neural también. Algo que resaltar de este onfalocele es que con respecto al sexo, no tiene, o sea, le puede dar tanto a varón como a mujer, no hay una distinción con respecto a eso. La gastrosquisis va a ser, como su mismo nombre lo dice, es una anomalía de la pared corporal que consiste en tener todas las vísceras del estómago hacia afuera, ¿no? Que prácticamente va a ser porque no va a haber un cierre adecuado de la pared abdominal y generalmente esta gastrosquisis se va a ir hacia el lado derecho. Entonces aquí nos da una pregunta. Acá tenemos lo que van a ser las anomalías del conducto vitelino. El conducto vitelino en algunas ocasiones puede estar presente y va a formar lo que va a ser tres anomalías. El divertículo de Meckel, que va a ser la adhesión de una porción del conducto vitelino hacia el ilion, y va a estar unida al ombligo a través de un ligamento vitelino. ¿Ya? Se está quedando lo que es el cordón umbilical, entonces está recubierto. A eso se le va a denominar onfalocele. La característica fundamental del onfalocele se presenta predominantemente en el sexo femenino. No, habíamos dicho que el onfalocele no tenía predominancia ni en el sexo femenino ni en el sexo masculino, podía darle a cualquiera. No suele asociarse a malformaciones a diferencia de la gastrosquisis. Habíamos dicho que sí, que el onfalocele sí se relaciona a malformaciones, ya sea del aparato cardiovascular, del sistema nervioso. También está relacionado con algunas alteraciones cromosómicas. El defecto suele estar en la base de la inserción del cordón umbilical, probablemente sea esta la respuesta. Las vísceras que protruyen por el defecto no están cubiertas por membrana alguna, en el onfalocele sí está cubierto. El defecto suele estar al lado derecho de la base de la inserción del ombligo. Esto pertenece a lo que es gastrosquisis, porque habíamos dicho que esto se situaba al lado derecho del ombligo. Entonces la respuesta es el defecto suele estar en la base de la inserción del cordón umbilical. Una anomalía común del tubo digestivo es el divertículo de Meckel, que representa un defecto de la túnica muscular, no. Una persistencia parcial del conducto vitelino, sí, probablemente sea esto. El defecto de la muscularis mucosae del elantoides, la persistencia parcial de amnios. El divertículo de Meckel va a ser una persistencia del conducto vitelino a nivel ileal. Entonces la respuesta viene a ser la B.
El intestino primitivo posterior va a tener un límite, sus límites van a ser en el tercio distal y colon transverso hasta la membrana cloacal. La irrigación va a estar dada por la arteria mesentérica inferior. Contiene lo que va a ser el colon transverso, en este caso su tercio distal, colon descendente, colon sigmoides, el recto y los dos tercios superiores del conducto anal. Para hablar del intestino primitivo posterior, vamos a hablar de la cloaca, que viene a ser una bolsa que va a estar revestida por un epitelio. Acá podemos observar, en esta cloaca va a desembocar lo que va a ser el elantoides y el intestino posterior. Entonces, desde la cuarta y séptima semana, esta cloaca tiene que dividirse a través del tabique urorectal, que va a ser derivado del mesodermo. Este tabique urorectal lo va a dividir en un seno urogenital que va a ir hacia la parte anterior y en un conducto anal hacia la parte posterior. Este tabique urorectal va a empezar a formarse desde la parte posterior, desde la pared dorsal de la cloaca, dirigiéndose hacia la parte anterior, y al final lo que va a quedar es un cuerpo del perineo. Ya tenemos separado lo que van a ser las vías urinarias en este caso, del conducto no rectal. Igual acá podemos observar cómo está ocurriendo la formación del tabique urogenital. Acá podemos el tabique urorectal. Tenemos acá la membrana, la constricción de las paredes laterales de la cloaca, y acá ya vemos, ¿no?, la formación completa del tabique urorectal. El conducto anal. El conducto anal, que viene a ser la última porción del intestino, del aparato digestivo, perdón, va a tener dos orígenes. Va a tener un origen del endodermo y un origen del ectodermo, a partir de la línea pectínea. Esta línea pectínea va a separar los orígenes. Es decir, de la línea pectínea para arriba se va a originar el intestino primitivo posterior, por ende tiene un origen endodérmico, mientras que de la línea pectínea para abajo se va a originar de la fosa anal, que va a tener un origen ectodérmico. En la línea blanca se va a presentar lo que va a ser la transición del epitelio, porque recordemos que a ese nivel va a ser un epitelio cilíndrico y a este nivel va a ser un epitelio escamoso. A este nivel se va a realizar esta transición. La capa del epitelio cilíndrico simple estratificado que reviste el conducto anal inferior deriva de, habíamos dicho, ¿no? Esto va a ser los dos tercios superiores, mientras que esta va a ser el tercio inferior. Los dos tercios superiores derivan del endodermo, mientras que el tercio inferior deriva del ectodermo. Entonces aquí la respuesta sería, la capa del epitelio cilíndrico simple estratificado que reviste el conducto anal inferior va a derivar del ectodermo, porque te está hablando de la porción inferior. ¿Ya? Las anomalías anorrectales. Las anomalías anorrectales pueden ser de dos tipos: los defectos congénitos altos en la región anal y los defectos congénitos bajos en la región anal. Estos defectos congénitos altos vamos a tener la agenesia no rectal, la agenesia no rectal con fístula y la atresia rectal. La más frecuente va a ser esta de acá, la atresia rectal. La agenesia no rectal con fístula puede ser con fístula recto-ureteral en el caso de los varones, con fístula recto vaginal en el caso de las mujeres. También puede haber una con fístula, en este caso peritoneal, una fístula peritoneal, ¿ya? Y todas estas agenesias anorrectales con fístula generalmente van a estar relacionadas, van a tener un ano imperforado. Por ejemplo, acá vemos que hay una fístula anoperineal, perdón, y no va a haber el ano no va a estar perforado. Igual acá, en la fístula rectovaginal, vemos que el ano no está perforado, al igual que acá en la fístula recto-uretral. También tenemos la estenosis anal, que lo vemos acá. Y por último vamos a tener la atresia membranosa. La pregunta, ¿el tipo de malformación anorrectal más común es el ano imperforado? No. La agenesia no anal, tampoco. Habíamos dicho que el tipo de malformación anorrectal más común viene a ser la atresia rectal. Entonces, esta sería la respuesta a esta pregunta. Perdón, la agenesia anorrectal. Es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que va a ser cuando no se va a formar, en este caso,
el recto. Eso sería todo. Muy bien, agradecemos a Britney, Glenn y Yana Sugno por su excelente ponencia, a los grupos ya mencionados por este gran esfuerzo. Los invitamos el día de mañana para la ponencia de anatomía del aparato digestivo. No se olviden de seguirnos en Mediclub, en las páginas de Facebook, en el Instagram, en YouTube. Muchísimas gracias por su atención.